Impacto, golpazo, porrazo, topetazo, llámalo como quieras. Pero ese toque incómodo, esa colisión tensa, esa torta que hace perder la magia de lo vivido, celebrado y disfrutado. Estacazo, castañazo. Parece absurdo, pero no lo es. Todos hemos estado ahí, con esa mano abierta, esperando un impacto que no llega o que no termina de encajar. Galleta, chufa. Así que para ti, para mí, que nos hemos quedado esperando ese topetazo o ese encontrón que no supo encajar, hoy presentamos Carmageddon, donde chocar lo es todo. ¡Menudo vergazo! Estamos en 1997 y aún no lo sabíamos, pero los videojuegos están a punto de entrar en otra era, la edad adulta. Es el año del Fallout, GoldenEye, Postal y Grand Theft Auto, juegos violentos que causaron gran revuelo en el sector. ¡Pero es que nadie va a pensar en los niños!, decían en las noticias, y varios países empezaron a prohibir la venta y distribución de varios de ellos. Esa es la prueba del daño que Pokémon hizo. Era el momento perfecto para sacar el videojuego de coches donde correr puede ser lo de menos. Y decimos puede porque, así de primeras, Carmageddon es un juego de carreras de coches. Claro que se pueden hacer otras cosas. En pleno auge de los juegos de conducción, con títulos como Test Drive, Need for Speed o Gran Turismo, la primera idea que tuvieron los chicos de Stainless Software fue hacer un juego de 3D donde chocarse fuese lo divertido. Pero se enteraron que Psygnosis, conocidos por los Lemmings, estaban haciendo el Destruction Derby. Viendo formas de darle una vueltita a la idea, y con la ayuda de SCI, futura Eidos, intentaron usar la licencia de la película Mad Max para probar con coches en un futuro apocalíptico, pero no encontraron quién tenía los derechos. Así que la idea volvió a cambiar y se fijaron en una loquísima y distópica película protagonizada por tres grandes: David Carradine, Sylvester Stallone y Martin Coe. Death Race 2000, que como todas las películas con un 2000 en el título, se hicieron en los 70. La idea es que se hiciese una segunda parte del film, pero el proyecto no terminaba de cuajar. A su vez, Destruction Derby había sido todo un éxito y con la mitad del trabajo hecho, nuestros amigos de Stainless Software y SCI se vieron con un producto muy bueno, pero totalmente desconocido para el que ni siquiera tenían nombre. Así que dijeron, si nos la vamos a dar, que sea de forma épica. Para diferenciarlo de sus competidores, se añadieron peatones, y ya que estaban, se añadieron puntos por atropellarlos. Se dio total libertad creativa a los desarrolladores, y ya que no estaban sujetos a ninguna licencia, se eligió el nombre que definiría toda una franquicia de conducción: Carmageddon. Al ser un popurrí de ideas, franquicias y locuras, Carmageddon nos presenta a Max, ¡Tosti! Damage, y su coche, Red Eagle, y a Diana, que conduce Hawk. Cada uno tendrá un estilo de conducción y manejo, siendo el de Max lento y resistente y el de Ana más veloz, pero débil. Según cuál elijamos, podremos ver su cara reaccionando a los golpes y frenazos que demos, acordándose de nuestros parientes más cercanos y vomitándose encima cuando no resistan la presión. La idea es muy simple: completar todas las carreras que se nos presentan, subiendo en el ranking y desbloqueando niveles. Pero llegar a la meta pasando por todos los checkpoints no es la única forma de ganar. Destruir los coches restantes o, atropellar a todo lo que se mueva son las variantes que encontraremos para avanzar. Obviamente es un juego violento, que buscaba llamar la atención y provocar en una época en la que la tecnología y los creadores de videojuegos estaban revolucionando un sector que cada vez se abría a un mayor público y que empezaba a aumentar tanto la inversión como las ganancias. Pero centrándonos estrictamente en la jugabilidad, Carmageddon era un juegazo y muy difícil, lo que le daba ese puntito interesante una vez superadas las risas iniciales. Nuestro jugador tendrá que ir consiguiendo dinero para mejorar su coche o comprar uno de los destrozados en batalla. En caso de quedarnos sin él, el juego habrá terminado.
por lo que cada carrera nos pondrá sobre la mesa el reto de ganar y mantener nuestro coche a salvo de las embestidas rivales y propias. Y todo esto al ritmo de Fear Factory y Iron Maiden. ¿Qué es eso, papá? Música, hijo. Música de verdad. Obviamente, la campaña de publicidad se hizo sola. Todo el mundo hablaba del juego. Todo el mundo quería tenerlo. Y si bien hubo muchas quejas y ruido a su alrededor, el éxito fue absoluto. Según Stainless Games, el título vendió 2 millones de copias y ganó el premio al juego del año y al juego de conducción del año. En aquellos países que pelearon por su prohibición, se vendió una versión con zombies con sangre verde e incluso robots que soltaban aceite. Pero daba igual, porque todo el mundo sabía perfectamente lo que estaba pasando. Como suele pasar en estos casos, la continuación no se hizo esperar. En 1998 apareció Carmageddon 2, Carpocalypse Now. Unos gráficos más refinados, un mejor sistema de físicas que mostraban mejor los daños en los coches, más realismo en los peatones, 10 misiones para completar, además de los circuitos, y todo tipo de vehículos locos y extraños hicieron acto de presencia para, de nuevo, triunfar. Sí, tal vez fue menos llamativo que el primer título, y cierto es que perdimos a Anna por el camino, pero los ajustes en jugabilidad hicieron de Carmageddon 2 un juego más disfrutable. Las mecánicas seguían siendo las mismas, con las 3 formas de juego, y los problemas con las prohibiciones volvieron a hacer acto de presencia, teniendo versiones con zombies y aliens. Pero la fiebre Carmageddon ya era impalable, y fue incluido en el libro Los 1001 videojuegos que hay que jugar antes de morir. Y a partir de aquí empezó toda una compraventa de derechos que llevó a sacar el Carmageddon TDR 2000, tercera entrega de la saga, que mejoraba el sistema de juego, pero que hizo perder gran parte de la loca esencia de sus inicios. El Carmageddon Reincarnation, financiado a través de Kickstarter y que desarrolló el estudio original. Y toda una plétora de versiones para consola que no pudieron conseguir el éxito del juego en PC debido a sus recortes en violencia, modo de juego y que eran malísimos. O sea, metieron dinosaurios con sangre verde. ¿A quién se le ocurre eso? Carmageddon ha sido y será uno de los grandes títulos videojueguiles de los 90. Uno de esos que, seguramente sin querer, cambió la sociedad y su forma de ver los videojuegos. Ejemplo para todo aquel que quería poner el foco en lo desprotegidos que estaban los niños de la época, y apertura para todo lo que vino después que, al generar millones, dejó de ser un problema para convertirse en el gran negocio que es hoy en día. ¿Cómo cambian los tiempos, verdad?